Edgar Frías, del Movimiento Bolivariano Alfarista, ex integrante de Alfaro Vive Carajo y subsecretario de Participación Ciudadana de la Secretaría de Pueblos del Gobierno Nacional, es nuestro invitado para conversar sobre la conmemoración del centenario de la Hoguera Bárbara. Buenos días, bienvenido a Contacto Buenos Directo. días, muchas gracias por la invitación. A ver, empecemos recordando lo que ayer en Contacto Directo dejó registrado el expresidente Rodrigo Borja sobre la Revolución Liberal Alfarista. Los movimientos revolucionarios son tan raros en la historia. Yo digo que en América Latina, a lo largo de los tiempos, ha habido solamente la alfarista, la mexicana, la boliviana, la cubana. El líder revolucionario protagoniza una acción violenta, gana el poder por las armas, no por los votos. El cambio que se hace desde el gobierno, a través de los órganos constitucionalmente establecidos, es el reformismo. Mi amigo Salvador Allende era un reformista, no era un revolucionario, porque no empuñó el fusil para llegar al poder. A esto algunas personas llaman la revolución pacífica. Es una contradicción. No hay revolución pacífica. La revolución es la toma del poder por las armas, la destrucción de todo el andamiaje jurídico existente y la sustitución desde la base de una nueva estructura jurídica para el Estado. ¿Está usted de acuerdo en que el único camino para una revolución es el de las armas, o eso era factible en el siglo XIX y a mediados del siglo XX? Yo creo que como decía Mariátegui, las revoluciones en América no serán ni calco ni copia, creación heroica, que cada proceso histórico es diferente. Y solo, si usted me permite, en la concepción de Marx, donde se iban a dar las revoluciones proletarias, era en Alemania y en Inglaterra. Sin embargo, se dieron en el país más atrasado, que fue Rusia. Cuando en China Mao trató de imitar el modelo ruso, fracasó y se dio la particularidad de una revolución campesina. La revolución cubana fue de sectores medios, la revolución nicaragüense igual. Yo creo que tiene sus particularidades. Coincido en términos generales con lo que dice el doctor Borja, pero habría que preguntarse si en el Ecuador de hoy hay que levantarnos en armas para cambiar el país. El movimiento Alfaro Vive Carajo, del que usted fue miembro, escogió el camino de las armas y tuvieron que dejarlo precisamente en el gobierno de Borja. Ahí entregaron las armas. ¿Qué determinó esa decisión finalmente? ¿La represión de Febres Cordero o la falta de apoyo popular? Yo creo que jugaron algunos elementos históricos. En toda América Latina había procesos de negociación. Lo vivió Colombia, lo vivió Nicaragua, lo vivió El Salvador. Para nosotros se había agotado una forma de hacer política que son las armas. Las armas no son un fin, son un medio. Y para nosotros en 1991 había que renunciar a las armas y lo hicimos con autenticidad. Y claro, con la actitud generosa y valiente del gobierno del doctor Borja. No olvide que nos habían satanizado tantos como terroristas, asesinos, narcotraficantes, etcétera. El gobierno del doctor Borja tuvo la valentía para reconocer que Alfaro Vive era una organización política y nosotros hemos honrado ese acuerdo de paz. Alfaro, igual que el Che Guevara, peleaba a mano armada y en el campo de batalla contra sus adversarios. Y muchos perdieron la vida frente a ellos, pero ni Alfaro ni el Che Guevara recurrieron al terrorismo, al secuestro, a los atentados con bombas contra gente indefensa, como lo ha hecho, por ejemplo, las FARC. Y el movimiento Alfaro Vive Carajo también recurrió al asalto de bancos y al secuestro. ¿No cree usted que ese fue un error básico para no lograr apoyo popular? Nosotros entendíamos la recuperación de bancos y la retención de personas como un mecanismo para obtener recursos financieros. La retención del señor Isaías tuvo como objetivo básicamente eso, ¿sí? Obviamente, en el momento político de hoy vivimos otra realidad. Yo creo que más que esas acciones, lo que jugó en el caso de Alfaro Vive es que nos derrotaron en términos mediáticos, de convertir a una generación. Recuerde que Alfaro Vive fue una generación de jóvenes, todos menores de 30 años, que fuimos consecuentes entre un hablar y un hacer. Es decir, había que tomar las armas, había que sacrificarlo, había que darlo todo por la patria, y eso es lo que hicimos toda esa generación. Obviamente, nos derrotaron políticamente, nos derrotaron militarmente, pero lo importante, y eso sí vale resaltarlo, que nuestro programa, que se resumía en soberanía nacional, independencia económica, justicia social, democracia y patria grande latinoamericana, hoy es la bandera de los revolucionarios latinoamericanos. Pero
El asunto de esto del terrorismo, ustedes nunca recurrieron a atentados terroristas como poner carros bombas, pero lo del secuestro sí fue evidentemente un atentado contra los derechos humanos y eso sí afectó la imagen del movimiento. Nosotros en el tema de Isaías, yo digo que tuvimos una pérdida muy grande, murieron muchos cuadros, nos satanizaron, fue un operativo conjunto con los compañeros del M-19, pero jamás estuvo en nuestra intención atentar contra la vida del señor Isaías. No olvide usted que Febres Cordero dijo, no negocio con terroristas, cuando había una comisión. Todavía está vivo Luis Chiriboga Parra, y le puede preguntar, que había una comisión de negociación para buscar una salida pacífica a la retención en la Chala. Fue la actitud de Febres Cordero lo que generó el asalto a la casa y la muerte de todos, incluido el señor Isaías. No tuvo la misma actitud en Taura el 16 de enero, cuando estaba en juego su vida. Esa es la doblez que nosotros criticamos. Respetamos la autenticidad independientemente de la ideología. Ahora, Alfaro y sus macheteros se impusieron a sangre y fuego, pero llegó un momento en que Eloy Alfaro no quiso dejar el poder y quería decidir a sangre y fuego su continuidad en el mando, lo cual no era necesario realmente porque las grandes conquistas de la revolución liberal alfarista fueron irreversibles, o sea, la hoguera bárbara no las pudo quemar. ¿Qué enseñanza deja este episodio macabro? Tal vez que hay momentos en que la violencia y la confrontación deben cesar. Coincido con usted, la violencia no debe ser el camino para lograr eso. Pero en 1911, cuando Alfaro es sacado del poder en un contubernio placista conservador, ¿sí? Y luego de la muerte de Estrada asume el poder Saldumbide, se me escapa Carlos Freire Saldumbide, se levanta en armas en Manaví Flavio Alfaro, se levanta en armas Pedro J. Montero. Alfaro no participa de eso, pero es llamado a mediar, lo apresan, lo derrotan primero, Carlos Freire nombra como generales a Julio Andrade y a Leonidas Plaza Gutiérrez, que derrotan a Montero, ¿sí? Viene Alfaro, media en el conflicto, lo detienen, y como la ciudadanía conoce, un 25 de enero como hoy, ¿sí? Es en un consejo de guerra asesinado Pedro J. Montero. Mientras se daba el juicio, le disparan en la cabeza, lo arrojan del segundo piso, lo arrastran. Fue en la gobernación del Guay. Fue en la gobernación, donde hoy tendremos un evento conmemorativo a las 9:30, ¿sí? Y 3 días después, esto era el preludio, trasladado a Quito Alfaro, hacia el penal García Moreno, una turba fanática orquestada por la jerarquía católica, Leonidas Plaza, los conservadores y los liberales, arrastran a Alfaro, a Flavio Alfaro, a Manuel Coral, en lo que Alfredo Pareja Díaz Canseco llamó la hoguera bárbara. Ahora, el centenario de la Revolución Liberal no se recordó, pero ahora se recuerda el horrendo asesinato de Alfaro, cuando fue la revolución el hecho más importante. ¿Cuál es el propósito de esta recordación? ¿Motivar al pueblo a defender la llamada revolución ciudadana en las calles? ¿Es esto necesario si el presidente Correa tiene tanta popularidad y prácticamente ha aniquilado a sus opositores políticos? Doctor, la historia la escriben los vencedores y al pueblo hay que decirle la verdad. Alfaro lo asesinó la oligarquía, la jerarquía católica, Leonidas Plaza. Nosotros creemos que hay que recuperar la memoria. Hay que recuperar la memoria también en el tema de Carlos Concha, la guerra más larga, 3 años. La necesidad de que nuestro pueblo entienda que nunca más las discrepancias políticas deben resolverse por la vía del asesinato y del crimen. Pero esa vía del asesinato y del crimen también comprende la violencia por parte del Estado. Por ejemplo, hay cierto tipo de violencia como es la violencia institucionalizada, que está en las leyes. Por ejemplo, cuando se aplicaba en la época de Febres Cordero lo del sabotaje y terrorismo contra la protesta social, pero que ahora lamentablemente también se lo está haciendo. Por ejemplo, la libertad de prensa fue decretada por Alfaro. Alfaro tuvo problemas con la prensa, obviamente, pero él la respetó. En cambio, ahora estamos viendo que dentro de la Revolución Ciudadana tiene una constitución de avanzada sobre derechos humanos, pero sin embargo el presidente no logra hacer que se respeten esos principios, sino que más bien actúa en sentido contrario. Yo creo que acciones generan reacciones. Este es un gobierno que ha afectado a la oligarquía, es un gobierno a mi criterio antioligárquico y antiimperialista en tanto y cuanto en el tema de la base de Manta, por ejemplo, la expulsó, en tanto y cuanto se ha alineado con las posturas más avanzadas de América Latina, ¿sí?
sin ninguna duda. Esa ha sido la postura de este gobierno y debemos coincidir, ojalá, doctor, en que muchos sectores de la prensa se han convertido en actores políticos frente a la derrota de la partidocracia, sin ninguna duda. Yo creo que hay que respetar el pensamiento sin ninguna duda. Estamos con ese criterio alfarista. Ahora, otro detalle. Usted está en la Subsecretaría de Participación Ciudadana, el movimiento bolivariano alfarista incluso participa en la formación de comités populares que se anunciaron, recuerdo, cuando Correa asumió la segunda administración en el 2009. ¿Eso tiene que ver con los comités de defensa de la revolución? ¿O cómo se están organizando estos comités? Nosotros estamos cumpliendo lo que establece la ley. La Secretaría de Pueblos es un puente entre la sociedad civil, entre las organizaciones y el Estado. Mire, doctor, que hemos estado trabajando con el movimiento indígena. El día de mañana en Gatazo vamos a tener un gran evento con el movimiento indígena, más de 15.000 indígenas, sin ninguna exageración, precisamente en esto, entender puentes, en respetar la identidad de las organizaciones en función de los grandes objetivos nacionales. Esa es nuestra conducta, sin ninguna duda. Señor Rivas, le agradezco habernos acompañado hoy en Contacto. Muchas gracias, doctor, por la oportunidad.